El relato revelador de Nicodemo, el hombre transformador que honró el cuerpo sagrado de Jesús en el tercer año de Joacim, un manto de oscuridad cubría Jerusalén, y la ciudad vibraba con murmullos sobre un maestro que hablaba con autoridad y realizaba signos extraordinarios. Nicodemo, un fariseo de renombre, se encontraba en el Sanedrín, rodeado de hombres reverentes a la ley, pero su corazón anhelaba la verdad que precedía a la tradición. Aquella noche, sintió una inquietud sin igual. El eco de las palabras de Jesús resonaba en su mente, inquebrantable e ineludible. Cuando las estrellas brillaban en lo alto, Nicodemo decidió buscar a Jesús. Entre las sombras de su orgullo y el peso de su posición, sentía que debía conocer más sobre aquel enigmático rabino que hablaba del nuevo nacimiento. Con fruncido ceño y paso apurado, se dirigió al lugar donde se decía que se encontraba. La oscuridad susurraba secretos que sólo él deseaba desvelar. Al llegar, vio a Jesús arrodillado en oración, su rostro iluminado por una luz sutil que parecía desafiar la oscuridad misma. Nicodemo, lleno de temor, rompió el silencio. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La respuesta llegó como un torrente de claridad. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Las palabras, como dagas, atravesaron el corazón de Nicodemo. Fue un momento de revelación, su escepticismo comenzó a desvanecerse ante la luz del conocimiento divino. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La confusión lo embargaba, las viejas enseñanzas parecían desmoronarse ante la profundidad de la verdad que estaba descubriendo. Jesús, con voz suave pero llena de poder, explicó el misterio del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cada palabra se grababa en su mente como piedras preciosas. La lucha interna de Nicodemo entre su fe emergente y el miedo a ser rechazado por su gente lo mantenía cautivo en la oscuridad de la noche. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El tiempo avanzó, y la cruenta noticia de la crucifixión de Jesús llegó como un torrente de lamento a las calles de Jerusalén. Nicodemo sintió que su corazón se desgarraba. El clamor del pueblo pidiendo la muerte del inocente resonaba como un eco sombrío en su ser. Aquella situación exigía una decisión, un paso hacia adelante que cambiaría su vida para siempre. En su mente, el fuerte recuerdo de sus palabras y el misterio del nuevo nacimiento palpitaban con una verdad que no podía ignorar. La mañana siguiente, avanza con determinación extraordinaria. Nicodemo se presenta ante Pilato, su petición resuena entre el eco de la muerte injusta. Dame el cuerpo de Jesús, dice con valor renovado. Junto a José de Arimatea, envolvieron el cuerpo del Maestro con un amor que traspasaba las fronteras de la tradición. Con las manos temblorosas pero decididas, las especias raras fueron aplicadas, un acto tanto de respeto como de transformación. En el ocaso, se realizó el enterramiento en la nueva tumba. Nicodemo, marcando su compromiso con la fe que ardía en su corazón, se convierte en un faro de esperanza en medio de la penumbra. La pregunta seguía resonando en su interior: ¿podría sostener su fe en un mundo que rechaza la luz? Su historia se convierte en un puente entre tradiciones y revelaciones, una poderosa voz que susurra a quienes buscan la verdad en medio de la adversidad. ¿Qué nuevos caminos aguardan para Nicodemo en su jornada de fe? El misterio apenas ha comenzado. Las horas pasaron, y 3 días de luto envolvieron a Jerusalén en un silencio pesado. La tristeza se había adueñado de los corazones de los discípulos, que se encontraban encerrados, temerosos de seguir la senda del Maestro. Nicodemo, aunque rodeado de oscuridad,
sentía que una chispa de esperanza surgía en su alma. Aún resonaban en su ser las enseñanzas de Jesús y el misterio del nuevo nacimiento. Sin embargo, el dilema persistía: ¿sería suficiente su fe naciente para atravesar las murallas del miedo y la desconfianza de su comunidad? Esa mañana, mientras contemplaba las puertas del templo cerradas, vio a una mujer que, entre sollozos, se acercaba al sepulcro que albergaba al Señor. María Magdalena, consumida por el dolor, había buscado el cuerpo de Jesús. Nicodemo, sintiendo una atracción inexplicable, decidió seguirla a la distancia, intrigado por la transformación que ese recurso desesperado podía desencadenar. Cuando María llegó a la tumba, encontró la piedra removida y un vacío desolador. El llanto se transformó en un grito de angustia. Sus palabras resonaron en el corazón de Nicodemo: ¿dónde has puesto a mi Señor? Nicolau, conteniendo su impulso de rebelarse, se quedó entre las sombras, recordando los gestos de compasión que una vez Jesús había mostrado hacia los sufrientes. De pronto, dos ángeles aparecieron ante ella, brillando con la luz del cielo. ¿Por qué lloras?, le preguntaron. Sin poder entender, ella respondió: porque han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Fue un momento en que el cielo y la tierra parecieron entrelazarse en una danza de divinidad. Nicodemo sintió un estremecimiento, como si se acercara a la puerta del entendimiento, casi a punto de revelar lo que su corazón anhelaba. Y fue entonces que sintió el llamado del Espíritu, un susurro que lo instó a salir de su escondite. Con un paso decidido, apareció ante María. Al verla, las palabras de Jesús llenaron su mente como un eco eterno: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Decidido a compartir su fe, dijo con voz firme pero suave: María, confía en lo que has oído. Su mensaje no ha terminado. Los ojos de ella se levantaron, llenos de sorpresa. Era un instante sagrado, donde el temor y la esperanza chocaban en su esencia. Pero la luz de la revelación comenzó a desgarrar la oscuridad de su corazón. ¿Crees que hay vida después de la muerte? ¿Crees que Él realmente regresará?, le dijo Nicodemo, la voz temblorosa por la emoción. Durante unos momentos, la conversación se convirtió en un lazo de fe que los conectó en su búsqueda de la verdad. Justo entonces, Jesús apareció en medio de ellos, envuelto en gloria y poder. Su presencia transformó completamente el lamento en deleite. María, exclamó, ve y dice a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre. Junto a Nicodemo, el fuego de la resurrección comenzó a arder en su interior, alimentando su fe renovada. Poco a poco, el círculo de seguidores de Jesús comenzó a redefinirse. Nicodemo tomó coraje en su corazón e hizo un pacto personal con Dios: dejaría que su luz brillara en medio de la oscuridad. Sus acciones, aunque marcadas por el temor, darían la señal de que algo único había comenzado. Pero, la presencia de Jesús traía consigo un nuevo mensaje, y en su corazón, Nicodemo sabía que cada alma era un campo en el que debía laborar. La gran revelación aún no había llegado a su clímax y, aún así, el seguimiento del Maestro se convertía en un símbolo de cambio y desafío a las leyes del mundo. ¿Qué significaría esto para el futuro de los que creían y para la nación de Israel? Las primeras chispas de la nueva alianza comenzaban a encenderse entre las tinieblas, aún quedaba mucho por desvelar. La historia de Nicodemo no había terminado, su viaje apenas comenzaba en el propósito soberano de Dios. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera cargada de expectación y asombro. La noticia de la resurrección del Maestro comenzó a diseminarse como el fuego en el campo seco. Nicodemo, desgarrado entre el deseo de ser valiente y el peso de su posición, comenzó a asistir a reuniones clandestinas donde los seguidores de Jesús se congregaban para compartir testimonios de su poder y su amor. En una de aquellas noches, bajo la luz temblorosa de las antorchas, Pedro se levantó para hablar. Su voz resonó con la intensidad de las verdades recién descubiertas. Hermanos, no podemos callar. Nuestro Señor ha resucitado, y si Él vive, también nosotros vivimos en Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La multitud murmuró en un murmullo de asombro y gozo. Pero en Nicodemo, la inquietud crecía. Había en sus ojos una mezcla de admiración y temor hacia el futuro. Mientras los demás se llenaban de fervor, Nicodemo se retiró un poco más lejos, en busca de la paz en su mente.
La conversación con María y la aparición de Jesús seguían ecoando en su corazón, como una advertencia y una promesa. Al mirar al horizonte, sintió el viento suave que arrastraba consigo sus dudas. Fue en ese instante que una voz íntima y suave le habló: Nicodemo, se te ha dado el don de entender los misterios del reino. ¿Por qué dudas aún? Esa misma noche, en el corazón de Jerusalén, un grupo de fariseos y sacerdotes se reunía en secreto. Con rostros preocupados, discutían sobre la resurrección y el impacto que esto podría tener en sus credenciales religiosas y su autoridad. Bien sabemos que este hombre, Jesús, hizo milagros. Si ahora ha resucitado, ¿no será una señal de que el pueblo volverá su corazón a él? Expresó uno de ellos, con voz temblorosa. Otro, con firmeza, replicó: debemos actuar pronto. Si no acallamos estos rumores, perderemos toda nuestra influencia sobre el pueblo. No podemos permitir que lo que ha sucedido salga a la luz. Nicodemo, que los había estado escuchando en silencio, sintió que su corazón se debatía entre sus convicciones y su nuevo entendimiento. ¿Podría realmente ser parte de aquel movimiento que cambiaría el rumbo de su nación? El día siguiente llegó con un sol radiante, pero la tensión en Jerusalén era palpable. Mientras el gran templo despertaba a nuevos adoradores, Nicodemo se encontraba acudiendo nuevamente a las enseñanzas de Jesús, buscando respuestas. Sus pasos lo llevaron a una sinagoga donde escuchó a otros compartir visiones sobre el propósito de Dios, su plan para Israel y el significado del sacrificio de Jesús. El que cree en él no será juzgado, proclamaba uno de ellos, por él hemos recibido la salvación. De repente, se le ocurrió un pensamiento brillante: era momento de actuar. La luz del entendimiento brillaba más intensamente en él, remediando las heridas de su temor. Nicodemo determinó que, ya no sería un espectador de la obra de Dios, se convertiría en un testigo valiente de la resurrección del Hijo de Dios. Mientras tanto, en el cielo, una nueva revelación aguardaba ser derramada. El Padre, en su infinita sabiduría, había preparado un tiempo específico para la preparación de su pueblo. Una voz resonó en el seno del cielo: esta es una nueva alianza que se formará en medio de la adversidad. El corazón de mi pueblo será transformado. Así, Nicodemo, con un espíritu renovado y de pie entre las almas deseosas de saber más sobre el propósito divino, se convirtió en un hombre de cambio y fe. Pero el camino delante de él no estaría exento de desafíos, y lo que aún quedaba por conocer era un plan aún más grande y misterioso en el corazón de Dios. ¿Qué significaría este nuevo pacto? ¿Y cómo se manifestaría la gloria de Dios entre su pueblo? La respuesta aún estaba por revelarse, y con ello, el destino de una nación. Han pasado los días desde que el Maestro salió de la tumba, y cada amanecer era un nuevo recordatorio de la esperanza que había resucitado entre su pueblo. Nicodemo, envuelto en la preocupación y la expectación, se había esforzado por reunirse con los seguidores de Jesús. La vibrante fe de Pedro y los otros, ardiendo como braseros en la noche oscura de Jerusalén, comenzaba a calar en su corazón. Una noche, mientras un grupo pequeño se reunía en una casa modesta, Nicodemo fue tocado por un profundo sentido de urgencia. La atmósfera estaba cargada de oración y expectativa, mientras se hablaba sobre el significado de la resurrección. El profeta Isaías habló de este día, dijo uno de ellos, con los ojos llenos de fervor. Él anunció que el Señor vendría a consolar a su pueblo. Cada palabra resonaba en Nicodemo, encendiendo una llama de fe que había estado latente. De repente, el murmullos de las voces se tornaron en un silencio tenso cuando Pedro, con el rostro iluminado por la luz de la antorcha, se dirigió al grupo. La promesa se ha cumplido, declaró con un fervor apasionado. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros, como testigos, no debemos guardar este mensaje. Nicodemo sintió que su espíritu resonaba con las palabras de Pedro. Sin embargo, la voz de la duda susurraba en su mente: ¿por qué debía exponerse a la persecución y al desprecio? Esa misma noche, mientras el sueño apenas visitaba su mente, Nicodemo se encontró sumido en agonía. Entonces, la recia voz de un antiguo amigo, uno de los fariseos, interrumpió sus pensamientos. Se habla de un nuevo rey entre el pueblo, un rey que podría trastocar el orden establecido. Debemos actuar antes de que el mensaje de Jesús se extienda aún más.
Despertado por la ansiedad, Nicodemo sabía que cada palabra de su amigo era cierto. El conflicto se acercaba. Al amanecer, Nicodemo decidió ir al templo, buscando orientación y consuelo. Al caminar por el patio del templo, notó al pueblo reunido en animadas discusiones. Algunos hablaban de milagros, otros de un nuevo Mesías, pero Nicodemo sabía que el poder no residía en el hombre sino en la verdad. El eco de la voz suave que lo había bendecido anteriormente resonaba como un recordatorio en su corazón: confía en el camino, Nicodemo. En la sinagoga, un anciano, conocido por su sabiduría, comenzó a leer las Escrituras. He aquí, el Señor ha hecho grandes cosas. Levantará un estandarte entre las naciones, y su justicia será proclamada. Las palabras del profeta despertaron un renovado discernimiento. Era claro que los días de cambio estaban ante ellos. Cuando Nicodemo finalmente se unió al grupo de los apóstoles esa noche, su decisión se cimentó en su corazón. No soy solo un fariseo, proclamó con la voz temblorosa, sino un hijo del Altísimo, llamado a ser luz en la oscuridad. Y con cada declaración de fe, sintió caer las cadenas del temor que lo habían atado. Mientras tanto, en el cielo, la voz resonaba aún más fuerte: he aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas. Mi reino se expandirá, y el evangelio del Hijo se proclamará a todas las naciones. Esta revelación se cernía sobre el mundo como un manto, preparando el escenario para un cumplimiento divino. Nicodemo, empoderado por la voluntad de Dios y el anhelo de servir a su pueblo, comprendió que el cambio no solo era inevitable, sino deseado por el Creador de todo. La verdad estaba emergiendo y, con ella, una esperanza resplandeciente. Pero el futuro aún contenía misterios profundos, y la nueva alianza prometía aún más de lo que su corazón podía abarcar. ¿Cuál sería el papel que Dios había destinado para él en este vasto plan? A medida que se adentraba en el viaje, la revelación se acercaba. En los días que siguieron a la reunión, el ecosistema de Jerusalén se tornó un campo de tensión palpable. Nicodemo, ahora parte del creciente grupo de creyentes, pasaba sus días en un constante estado de expectativa. Las noticias de la resurrección del Maestro se esparcían rápidamente, y a menudo, su mente se llenaba de preguntas sobre el futuro. Sin embargo, en su corazón comenzaba a florecer una fe inquebrantable. Fue en una de esas sosegadas noches que, mientras se encontraba en casa, se escuchó una fuerte conmoción en las calles. Los rumores de que los líderes religiosos y las autoridades del templo habían reunido a un pequeño consejo clamando por la erradicación de los seguidores del camino de Jesús resonaban entre la multitud. La voz de Anás, el sumo sacerdote, fue la más poderosa, y su deseo de silenciar esta nueva secta se tornaba evidente. Debemos actuar, gritó Anás, su rostro surcado por la furia y el temor. No podemos permitir que esta herejía crezca. Si seguimos permitiendo que hablen de su resurrección, todo el pueblo podría empezar a creer. Nicodemo, al escuchar esto, sintió que su corazón latía con fuerza. Aquello era más que una simple amenaza, era un asalto al mismo mensaje de salvación por el que él había decidido vivir. La voz del Espíritu Santo dentro de él gritaba, instándolo a no permanecer en silencio ante la tiranía de la tradición. Poco después, Nicodemo se unió a Pedro y a los demás seguidores de Jesús en un lugar secreto, donde la atmósfera estaba cargada de fervor y ansiedad. ¿Qué haremos?, preguntó uno de los discípulos, sus ojos reflejando el miedo que muchos sentían. Pedro, con su típica determinación, levantó su voz: no podemos dejar que el miedo nos paralice, hermanos. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Prediquemos valientemente la resurrección. Las palabras de Pedro resonaron en el corazón de Nicodemo y comenzaron a evocar una nueva urgencia. En ese momento, decidió que ya no podría ser un espectador. Se levantó y habló con gran convicción: los profetas han hablado de su venida, y ahora, la historia se despliega ante nosotros. Debemos ser sus testigos, incluso si esto nos cuesta nuestras vidas. El grupo, entusiasmado por la resolución de Nicodemo, oró entre lágrimas y abrazos. Con cada oración, sentían que sus cadenas se rompían, la luz de la verdad iluminando sus sendas. Mientras tanto, en el templo, las fuerzas del Sanedrín comenzaron a moverse con mayor intensidad.
No solo estaban buscando perseguir a los seguidores, sino que también deseaban desmantelar la incredulidad que se estaba formando en el corazón del pueblo. La noche se volvió más oscura mientras una sombra de peligro llenaba el aire. Poco después, un mensajero llegó rápidamente, alertando al grupo de que los fariseos ya habían sentado un juicio para apresar a los apóstoles. La advertencia destelló como un rayo en el corazón de Nicodemo, llevándolo a enfrentar un dilema insalvable: ¿protegería su reputación y posición en la comunidad, o se atrevería a ser un verdadero discípulo del Maestro? Mientras reflexionaba, una nueva revelación cayó sobre él. El tiempo de la elección ha llegado. ¿No es este el momento de arrebatar el reino de las tinieblas con la luz del Evangelio? Pensó en la gloria de Dios que había de manifestarse. Cada momento de vacilación solo lo acercaba más al precipicio de la duda. El peso del sacrificio se tornó abrumador, pero entonces Nicodemo entendió que, al seguir el camino del Maestro, no solo enfrentaría persecuciones, sino que también tomaría parte en el grande despliegue de la redención divina. Así, mientras la noche avanzaba, su corazón se llenó de resolución, pensando en lo que estaba por venir. El poder de la verdad ha de prevalecer. No soy más que un sencillo fariseo, pero en la luz del Cristo resucitado, soy llamado a ser un testigo. En ese instante, supo que su vida no volvería a ser la misma. El eco de un nuevo amanecer se anunciaba, y su espíritu ardía. Con la certeza de que Dios tenía un plan aún más grande para él y sus hermanos en la fe. ¿Qué nuevos retos se prepararían en esta historia de redención? Las Escrituras hablaban de un futuro lleno de promesas que aguardaban ser reveladas. En el amanecer del día siguiente, el cielo sobre Jerusalén se tiñó de un naranja ardiente, y la ciudad comenzaba a cobrar vida. Nicodemo, con el temor aún palpitando en su pecho, se dispuso a emprender su camino hacia el templo. El eco de las palabras de Pedro resonaba en su mente, y su resoluta determinación brotaba como un manantial en su interior. Hoy, debo ser un testigo, se decía a sí mismo. A medida que se acercaba al templo, el bullicio de la multitud lo envolvió. Gente venía y iba, algunos hablando en voz baja sobre los últimos rumores. Las acciones del Sanedrín se habían vuelto el tema central de conversación. Nicodemo pudo escuchar murmullos sobre arrestos inminentes, mientras algunos se inquietaban, recordando los eventos de la pasión del Cristo. El corazón de Nicodemo latía furiosamente, y sus pensamientos se entrelazaban entre la angustia y la esperanza. Al llegar, fue recibido por un grupo de compatriotas, quienes miraban a Nicodemo con asombro, reconociendo en él la lucha interna que todos enfrentaban. Uno de ellos, un antiguo amigo llamado Jonathan, se le acercó. Nicodemo, ¿qué harás ahora? Ellos buscan sangre, y sabemos cuál será el fin de aquellos que proclamen a Jesús como el Mesías. Con su voz temblorosa pero firme, Nicodemo respondió: el tiempo de la verdad ha llegado. La oscuridad no puede prevalecer sobre la luz. Si me despojo de mis temores y me aferro a la verdad de su resurrección, quizás otros vean la luz también. Mientras sus palabras se deslizaban entre el grupo, la decisión de Nicodemo fue respaldada por murmullos de aprobación. Pero entonces, la alerta del mensajero continuó retumbando en su mente y en su alma. La necesidad de actuar pesaba sobre sus hombros como una pesada carga, cada vez más evidente. En medio de la agitación, Pedro y Juan llegaron a la escena, sus rostros firmes y decididos. Hermanos, proclamó Pedro. No permitiremos que el miedo nos amordace. Un llamado se ha hecho a nuestra existencia. El mundo necesita escuchar la verdad del resucitado. ¿Quién se unirá a nosotros para hablar y no callar más? La multitud, ahora llena de inquietud y expectativas, comenzó a murmurar el nombre de Jesús con creciente fervor. Aquel nombre que había resonado en la eternidad, ahora quebrando barreras de temor, inducía un fuego que incendiaba corazones. Nicodemo sintió el ardor del Espíritu al escuchar las palabras de Pedro. Yo iré, clamó, su voz elevándose sobre el murmullo general. Los ojos se volvieron hacia él, algunos en incredulidad, pero muchos reflejaban admiración. La decisión había sido tomada, no solo por él, sino que se convertía en un faro de esperanza para aquellos a su alrededor. Así, salieron a las calles de Jerusalén, llenos de valentía. Su propósito era claro: no podían encadenar la verdad que arrastraba al mundo hacia la redención.
Con cada paso, su fe se fortalecía, y un peligro latente parecía cubriéndoles el cuerpo. Ciertamente, será un desafío, pensó Nicodemo. Pero la gloria de Dios ha de prevalecer. En ese momento de resolución, el cielo se oscureció repentinamente. Una serie de truenos resonaron a lo lejos, y la atmósfera cargada en sus corazones presagió algo monumental. Justo en ese instante, el eco de una palabra llegó potente y pura: esperad. Una voz que parecía surgir desde las entrañas del cielo. ¿Cómo sería el siguiente encuentro? ¿Qué propósito divino esperaba desplegarse en Jerusalén para aquellos que se atrevían a ser testigos? El tiempo del cumplimiento se acercaba, y sobre ellos caía la sombra de una promesa aún más poderosa, una que antes había sido revelada por los profetas y que ahora aguardaba su momento justo. La historia de redención que estaban por vivir no había hecho más que comenzar. Mientras la voz celestial resonaba en el aire, una calma inquietante se apoderó del corazón de Nicodemo y de sus compañeros. La multitud, que antes murmullaba con fervor, quedó en absoluto silencio. El ambiente se tornó denso, como si la misma creación estuviera conteniendo la respiración ante la inminente revelación de lo divino. Esperad, ¿qué significado tenía esa orden en el contexto del tiempo y la historia de Israel? Nicodemo miró a Pedro y Juan, buscando en sus rostros el reflejo de fe que hubiera necesitado en tiempos de prueba. La determinación en sus ojos brillaba como estrellas en la oscuridad de la noche. Fue Juan quien rompió el silencio: el Maestro siempre nos dijo que aguardáramos. Cada promesa tiene su tiempo y su propósito. Pero la inquietud de Nicodemo no se disipaba. Recordaba cómo Jesús había sido objeto de burla y desprecio. Aquellas heridas, las que habían sido infligidas en su cuerpo sagrado, empujaban a Nicodemo a actuar, a no rendirse ni ocultar su fe en aquel que había transformado su vida. La esperanza de ver a su Salvador glorificado impulsaba su espíritu. A medida que la multitud comenzaba a recuperar la voz, Pedro se erguía, su figura marcada por la determinación. No debemos quedarnos pasivos, hermanos. La obra de nuestro Señor nos llama. Se nos ha encomendado ser testigos de su gracia y de su poder. Recuerden, Él dijo: me han visto prosperar y subir al cielo, y lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí lo hicisteis. Las palabras de Pedro resonaron en los corazones, como un fuego devorador, reavivaron el deseo de proclamar la verdad del Evangelio. Una marea de fervor aumentaba, y Nicodemo sintió que su voz se unía al clamor colectivo. Vamos a las puertas de la ciudad. Hablemos con valentía. No podemos permitir que el miedo silenciará nuestro testimonio. Pronto, los primeros pasos fueron dados. Llena de fe, la multitud comenzó a avanzar hacia las animadas calles de Jerusalén. Los seguidores de Jesús se sentían fortalecidos por el Espíritu, y cada uno fue tocado por el mismo poder transformador que había levantado a su Maestro de entre los muertos. Mientras atravesaban la plaza, los rostros se mostraban expectantes, y el eco del nombre de Jesús resonaba con mayor fuerza. La noticia de la resurrección ya comenzaba a llegar a los corazones deseosos de escuchar. Había un hambre de verdad en medio de la desesperación. Sin embargo, el Sanedrín se agitaba tras las sombras. Los líderes religiosos, temerosos de perder su influencia, se reunían en secretas tramas y estrategias. No podemos permitir que esta herejía se propague, declararon, sus voces frías como el acero. Si no detenemos a estos hombres, toda la nación podría desequilibrarse por su causa. En un rincón del templo, un grupo observador se dividía en dos. Algunos instaban al paso firme en la persecución del apóstol Pedro, mientras que otros dudaban, recordando las enseñanzas de la autoridad suprema que jamás había encontrado culpabilidad. Las tensiones estaban a punto de estallar. Nicodemo se dio cuenta de que en su determinación por ser un testigo, la sombra del sacrificio se cernía sobre ellos. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una luz resplandecía, el amor de Cristo que había sido sembrado en su corazón. En ese momento recogió las palabras del profeta Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Su fe era firme. El eco de las promesas de Dios le recordaba que nada en la creación podría separarlo del amor que había encontrado en Jesús. El tiempo se acercaba. Algo monumental se estaba gestando en Jerusalén,
y aquel grupo de valientes se adentraba en un destino escrito por la mano del Creador. La espera clamaba por sus corazones, pero la revelación de un propósito mayor aún aguardaba el momento propicio. La historia de la promesa iba más allá de lo visible, atravesando generaciones y tocando la eternidad. ¿Qué significaría realmente ser testigos en este tiempo? El mensaje que llevaban pronto cambiaría el curso de la humanidad. Y así, en la espera y en la marcha, el llamado de Dios resonaba en sus corazones: mi plan es soberano, y lo que está por ocurrir será la verdadera revelación del propósito eterno. La multitud, con los corazones ardientes por la esperanza, se adentró en las callejuelas de Jerusalén, mientras la voz de Pedro se escuchaba creciente: el tiempo ha llegado. La promesa que nos dio el Maestro es inminente, y nuestro deber es proclamar su verdad. Nicodemo, sintiendo el peso de su nueva identidad, se sentía responsable de cada palabra y testimonio que compartían. Al recorrer la ciudad, las miradas de los transeúntes se encontraban con la de los seguidores de Jesús. Algunos miraban con curiosidad, otros con recelo, y algunos incluso con odio. Nicodemo recordó las múltiples ocasiones en que había asestado la mirada en la cruz, horrorizado, sintiendo el quebranto de su alma al presenciar la injusticia. Pero hoy, en medio de la misma plaza donde la burla había resonado, su corazón latía con determinación. Este es el tiempo de ser valientes, pensó. Mientras se acercaban al lugar del templo, una agitación creció en el aire. Los líderes religiosos se reunían en las sombras, conspirando entre susurros. Este asunto ha llegado demasiado lejos, exclamó Caifás, el sumo sacerdote, con una mirada de intenso rencor. Debemos callar a estos hombres de una vez por todas. Si su mensaje persiste, no solo perderemos nuestra influencia, sino a todo el pueblo. Los murmullos de acuerdo se hicieron eco entre los presentes, como un oscuro presagio. Nicodemo, sobrecogido por el malestar en el corazón de la multitud, se detuvo un momento y oró en silencio. Recordó las palabras de su maestro: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sintiéndose urgido por el Espíritu Santo, se dirigió a Pedro. Hermanos, no podemos permitir que el temor nos detenga. Ya ha sido profetizado que estas cosas deben suceder. Tomemos la palabra y llevemos el mensaje de la verdad a cada rincón de esta ciudad. Jesús desea que todos sepan de su amor. Las miradas de sus compañeros se volvieron hacia él, y la fe que emanaba de sus palabras encendió una chispa. Pedro asintió con convicción: tienes razón, Nicodemo. Seremos valientes como los profetas antiguos. A medida que la multitud se agrandaba, surgían gritos de alabanza y proclamaciones en el nombre de Jesús. Una confusión se extendió entre las multitudes, mientras sus palabras atravesaban los corazones, penetrando la coraza de los incrédulos. Jesús ha resucitado. Él es el Mesías prometido. El que cree en él tendrá vida eterna. Clamaban unos a otros. Nicodemo se sintió movido al escuchar el eco de su propio llamado, como si el cielo lo estuviera respaldando. No obstante, las sombras en el templo aún se cernían amenazantes. Caifás y sus aliados, sintiéndose acorralados, decidieron actuar. Haremos que se les prohíba hablar en el nombre de ese hombre, bramó un fariseo. Risitas burlonas resonaron, pero el miedo en su interior era palpable. En ese instante, una luz divina envolvió el templo, causando que todos se detuvieran por un momento. La atmósfera cambió, convertida en un palacio de gloria, pareciendo que el cielo mismo se estaba abriendo. Nicodemo, sintiendo la urgencia de acelerar, se dirigió a la multitud. Escuchen. No solo somos testigos de su resurrección, también somos parte de su promesa. El plan de Dios abarca no solo a Jerusalén, sino al mundo entero. Y así, aquel desafiante espíritu se agazapaba a la sombra de la verdad, mientras el poder de Dios comenzaba a revelar el gran propósito. Era la antesala de un tiempo extraordinario. ¿Se detendrían los planes del Señor aquí? ¿Qué más aguardaba Dios en su perfecto diseño para su pueblo? La esperanza y el miedo, en un mismo corazón. Los ríos de la historia estaban a punto de desbordarse, y Nicodemo estaba a la vanguardia, consciente de que lo que sucedía en ese momento no era un mero acto humano, sino una obra divina en acción. La pregunta que resonaba en sus corazones era clara:
¿estamos listos para lo que está por venir? La respuesta celestial aguardaba, en la preparación de un nuevo pacto que cambiaría la faz de la tierra. Mientras la multitud se agolpaba, los corazones latían al unísono, resonando con la expectativa divina que impregnaba el aire. Nicodemo, sintiendo la fuerte convicción del Santo Espíritu, levantó la voz una vez más. ¿No fue dicho que en los últimos días, el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne? Hoy se cumple esta profecía. Él nos ha resucitado para darnos nuevo aliento y vida. Las palabras de Nicodemo, llenas de fervor, comenzaron a calar en la multitud. Algunos sonrieron, tocados por un destello de esperanza, mientras otros lo miraban con desconfianza, luchando con la verdad que se les presentaba. A pesar del resentimiento que brotaba entre las autoridades, un murmullo de asombro surgió, girando en torno al templo y sus alrededores. Caifás, observando desde la sombra, fruncía el ceño. Tenemos que actuar antes de que esto se propague más allá de nuestro control. Sentía la presión del pueblo, el eco de sus voces resonando. Pero, ¿cómo silenciarlo? La noche pasada, en el Sanedrín, hemos visto la mano del poder más allá de nosotros. Los apóstoles, y entre ellos representantes como Pedro y Juan, se paseaban entre la multitud, predicando con ardor la visión del Mesías glorioso. Si el mundo entero se vuelve contra nosotros, valemos más que el oro en el fuego, proclamó Pedro, con su rostro ardiente. Esta luz que llevamos dentro, aún en medio de la opresión, es invencible porque proviene de lo alto. Las palabras de aliento temblaban en el aire, llevando consigo el eco de la esperanza. Sin embargo, las sombras aún persistían. El corazón de Nicodemo se tornaba pesado al pensar en la grieta que había en el camino. La lucha no solo era contra la incredulidad de la multitud, sino contra la raíz misma del sistema que lo había atrapado en la oscuridad por tanto tiempo. Un fariseo entre la multitud, notando el fervor de los seguidores, se acercó. ¿Quiénes son estos hombres para predicar así? No conocen la ley, y su voz se alza como un desafío. Nicodemo, sin perder el ritmo, decidió que era el momento de actuar. No será por nuestra fuerza, sino por la de aquel que vive entre nosotros, anunció con autoridad. Entonces surgió de entre la multitud un hombre ciego de nacimiento que había escuchado el testimonio de Jesús. Yo fui sanado por él, gritó. Nunca vi la luz, y ahora veo gracias a su gracia. Las palabras del ciego fueron como un clamor en el desierto, resonando por encima del pesimismo que se cernía. El gran tumulto cobró vida, los corazones se conmovieron y las almas comenzaron a abrirse a la verdad del Evangelio. Él es el camino, la verdad y la vida, clamaron muchos, mientras el ambiente se llenaba de gozo. Pero en el fondo, las sombras de los líderes religiosos comenzaban a conspirar. Si este movimiento no se disipa, murmuró Caifás a sus compañeros, estaremos en peligro de perder nuestra posición, pero Dios no permitirá esto. Los ojos de Caifás se llenaron de furia, pero en su corazón había un titubeo, el poder de la verdad tocaría incluso a los más duros. Debemos hacer algo audaz, concluyó, que pueda detener el mensaje antes de que se expanda. A medida que se sentía el inminente conflicto, una voz poderosa resonó en el cielo, mi plan está en marcha, y la creación grita por el cambio. Era un recordatorio del pacto divino, del camino sin retorno que se perfilaba ante ellos. Nicodemo, ante la creciente presión y el cambio palpable, fue guiado una vez más por el Espíritu. Recordad. Si Dios está por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Una ola de fe recorrió la multitud, mientras se hacía evidente que Dios estaba levantando un nuevo pueblo. La expectativa se intensificaba, y cada día que pasaba, el nuevo pacto de Dios con su pueblo cobraba más vida. El clamor reverberaba, llenando el aire con promesas sin fin. Los apóstoles comenzaron a preguntar, ¿estamos listos para aceptar la obra que Él nos ha encomendado? Era la invitación a un viaje de transformación y una revelación del plan soberano de Dios que apenas comenzaba a ser descifrado, un misterio que florecería en cada rincón de la tierra. La batalla del reino había comenzado, y sus corazones ardían por el llamado divino. Por lo tanto, la pregunta se mantenía flotando en el aire vibrante de fe, ¿qué está preparado por delante en la historia de la redención? Un nuevo amanecer se pavimentaba, llevando consigo la promesa de lo que vendría.
En el aire espeso de Jerusalén, los ecos de fervor y resistencia entre los seguidores de Jesús comenzaban a fusionarse en una sinfonía de fe animada. Nicodemo, persistente y lleno de un nuevo vigor, seguía al frente con el peso de su historia, su transformación y la creciente convicción de que la luz de Cristo debía brillar, incluso en las noches más oscuras. Con cada paso hacia la plaza central, alzaba su voz, compartiendo el fuego de las promesas divinas. Hermanos, el tiempo se ha cumplido. El mismo que fue crucificado ha resucitado y está entre nosotros. Al igual que el profeta Ezequiel, de quien se habló de un nuevo corazón y un nuevo espíritu, estamos siendo renovados por su gracia. Mientras hablaba, las palabras eran como torrentes de esperanza, y sobre sí sentía la creciente convicción del Espíritu Santo que lo empujaba a ser un instrumento en manos de Dios. Sin embargo, entre el ímpetu del pueblo resurgía la sombra de los líderes religiosos, quienes, sintiéndose amenazados por el despertar de la fe del pueblo, se habían reunido de nuevo en el consejo del Sanedrín. Caifás tomó la palabra, con la seriedad de un hombre enfrentándose a un peligro inminente: si dejamos que sigan así, esta falsa enseñanza se propagará y perderemos nuestro poder sobre el pueblo. Debemos detener a estos hombres. Su rencor entremezclado con el miedo era evidente, pero también su falta de entendimiento sobre la magnitud del poder que se liberaba. Nicodemo, al enterarse de las intenciones del Sanedrín, sintió en su alma una agitación que confirmaba la emergencia de un nuevo pacto prometido por Dios. No puedo quedarme en silencio, murmuró para sí mientras se retiraba para orar. Fue un instante en que la verdad del sacrificio y la resurrección de Jesús comenzaron a formar un torrente indestructible en su corazón. Mientras tanto, Pedro y Juan seguían en el centro de la plaza, proclamando el mensaje de salvación desencadenado por la resurrección. «Vivid en su luz», gritó Juan, «no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma». Nicodemo, al oírlo, entendió que el sacrificio de su antiguo yo era ahora el precio por ser parte de la verdadera comunidad de creyentes. En el templo, el consejo comenzó a considerar acciones drásticas. Un anciano de gran respeto, Gamaliel, se levantó en el Congreso. «Hermanos», empezó, «observad bien lo que está ocurriendo. Si esta obra es de hombres, será deshecha, pero si es de Dios, no la podréis detener. Lucháis contra el propósito soberano». Su intervención trajo un aire de duda entre los fariseos, pero aún así, el temor del establishment mantenía vínculos fuertes. Cuando Nicodemo finalmente se reunió con los apóstoles, sintió un renovado sentido de misión. ¿Estamos listos para lo que está por venir?, preguntó, su voz firme entre sus hermanos. Debemos salir y predicar con valentía, siendo testigos de la verdad que nos ha sido revelada. La voz del Señor está llamándonos, y es en la valentía donde encontraremos la victoria. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y el grupo decidió que no podían ser silenciados más. Salieron de aquel lugar con la certeza de que la misión de Jesús estaba siendo cumplida a través de ellos. La historia de Nicodemo, una pieza integral de este gran rompecabezas divino, ahora tomaba fuerza en la narrativa de salvación. Mientras llevaban el mensaje por las calles, un cálido viento soplaba entre ellos, trayendo consuelo y dirección. Pero también una palabra resonaba en el cielo: «Mi plan es eterno, y a través de la adversidad crecerá mi reino». La vibrante declaración de lo que por venir se desvelaría en medio de tantos desafíos era una invitación a la fe audaz. Como un eco en el vasto universo, la pregunta se presentó en su mente: ¿cuánto durará esta batalla? ¿Qué pasará cuando el poder del anticristo se manifieste en la tierra? Aunque aún quedaban muchos misterios por descifrar, Nicodemo comprendió que cada paso hacia adelante era un paso hacia la revelación completa del plan soberano de Dios. Y así, con el corazón encendido, se unió al fervor, listo para enfrentar lo que fuere necesario por el reino de su Salvador. La historia que estaban escribiendo juntos jamás podría ser silenciada, y los tiempos por delante prometían ser aún más gloriosos. Así, continuaron avanzando hacia lo desconocido, en el anhelo de revelar al mundo la grandeza de su Redentor.